El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud cuando le dijeron: «Ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan». Él le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Son las palabras que dirige San Pablo a Timoteo, que lo invita a que reavive el don de Dios. Reavivar el don de Dios que recibiste. Le está hablando en concreto de ese don que recibió del sacerdocio, ese don que recibiste cuando te impuse las manos. Reavivarlo, mantenerlo vivo, fresco. Ustedes vean cuando, qué sé yo, se ordena un sacerdote, un nuevo sacerdote, pues se le nota, ¿verdad? Se le nota su alegría, su entusiasmo, esa frescura de la novedad. Pues eso mismo a que San Pablo invita a Timoteo, a que se renueve, renovar. Lo mismo lo podríamos aplicar cuando recibimos el sacramento del bautismo, renovar el que somos hijos de Dios, o los que Dios los llamó para el matrimonio, renovarse, ¿verdad? Vean cómo una persona que está recién casada, pues se le ve contenta, alegre. Hasta dicen, ¿verdad? Todavía tú estás en tu luna de miel. Pero compresto van pasando los años, como si no renovamos, nos vamos amargando la vida. Lo mismo en el ministerio que en el matrimonio. Ustedes vean, hay personas que a lo mejor llevan poco de casados, 2, 3 años, y ya están todos amargados, ahí peleándose, incluso en sus personas se descuidan, ahí empiezan a andar ahí todas chancludas, fodongas, y los hombres igual, que ni se arreglan. Mal asunto. Renovarnos. Da gusto ver, por ejemplo, matrimonios, qué sé yo, que ya llevan 10, 15, 20, 25 o más años, y los ve uno contentos, alegres, que todavía se toman de la mano, que todavía se arreglan, se cuidan para estar bien para el esposo, para la esposa. Eso es importante, hermanos. Renovarse, mantenerse fresco, no caer en la monotonía, no caer en la apatía, en el acostumbrarse. En el sacerdocio yo creo que lo mismo lo ven con nosotros. En lo mismito que pasa en el matrimonio nos puede pasar a nosotros, que incluso nos descuidamos también. Hoy San Pablo invita a Timoteo a que reavive ese don en servicio de los demás. Decían, no sé, pensemos en
un San Rafael Guízar y Valencia, como cuando predicaba decían que salía fuego de su boca, que era tal el ímpetu que él tenía que movía a la gente y las movía a la conversión. Reavivar ese don. Reavivar ese don para el mejor servicio de Dios. Y todo esto no es otra cosa más que fruto del amor. En el Evangelio que se nos habla sobre quién es mi padre y mi madre, mi hermano, mi hermana, Jesús dice, ¿verdad? El que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. El que cumple la voluntad de Dios. Pero aquí hay que enfatizar algo. El cumplir la voluntad de Dios no es como una imposición, sino debe ser fruto del amor. Vuelvo al ejemplo del matrimonio de los novios, por ejemplo, cuando están de novios. ¿Cómo cuando dos personas están enamoradas, pues buscan agradar al ser querido? De recién casados, véanlos, casi hasta se visten igual, ¿verdad? Que uno se pone una playera de esto, pues él también se pone la playera de ese color. Que, a ver, ¿qué quieres hacer? No, pues quiero que hoy vamos a visitar a mis papás. Ah, pues vamos. Que hoy quiero que vayamos a tal lado. Pues vamos. O sea, se unen voluntades por amor, de hacer la voluntad del otro. Lo mismo con Dios. Lo mismo con Dios, hacer su voluntad no debe ser por temor, debe de ser por amor. Ahorita, en esta situación que estamos viviendo, pues de alguna manera la voluntad de Dios es que estemos quietecitos, ¿verdad? Bueno, esa es la voluntad de Dios, pues la hago. La voluntad de Dios también se manifiesta a través de acontecimientos concretos. Porque los hechos no los podemos cambiar, ahí están. Quisiéramos estar en la normalidad, pero la realidad es otra. Muchas veces la gente se amarga la existencia por no aceptar la voluntad de Dios. Darle gracias a Dios. Darle gracias, Señor, aunque no entiendo el porqué de esta situación, tú sabes más. Lo pongo en tus manos. Lo pongo en tus manos. Dame fortaleza, dame la gracia. Porque hay gente que a lo mejor por un lado se puede estar quejando de, ay, no podemos salir, pero si te dijeran, por ejemplo, ahorita que se descompuso el metro, ¿verdad? Ok, tú estás quejándote porque no puedes salir. ¿Te gustaría estar ahí en el metro? Ahí cómo anda la gente, ahí que son como, los tienen como sardinas. Ay, no, pues no me gustaría. Y fíjense, nada más es como que sacar podríamos decir, a los camiones lo que todos los días se vive en el metro. En el metro así va la gente. Así van como sardinas. Hermanos, no estarnos quejando por lo que no tenemos, por lo que pudiera ser y no es. Ahorita la realidad es esta. Esa es la voluntad de Dios. Lo hago. Porque cuando vamos en contra de la voluntad de Dios, no lo acepto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no aceptamos la voluntad de Dios, nos amargamos la vida. Y de hecho la depresión viene por eso. Porque la realidad no es como yo quiero que sea. Yo quisiera que ahorita pudiéramos viajar, pudiéramos salir. Pero es otra la realidad, no se puede. Pero es que a mí me gustaría que nos reuniéramos, la familia, que nos reuniéramos, pues sí, pero por cuidado, por precaución, no se puede ahorita.
aceptar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso, hermanos, el hacer la voluntad de Dios, de hecho, es lo que nos da la felicidad. La felicidad no consiste en que Dios haga mi voluntad, sino en que yo descubra el proyecto de Dios en mi vida y lo haga. Descubrir el proyecto de Dios. Escuchaba una imagen que me pareció interesante acerca de hacer la voluntad de Dios y decía este pensamiento, dice, ser como una pluma que se deja llevar por el aire. Ustedes vean una pluma, vuela y para donde el aire la va llevando, para allá se va. La voluntad de Dios. Dejarnos llevar por donde quiera llevarnos Jesús. Dejarnos llevar. Ser dóciles a lo que nos va pidiendo en cada acontecimiento. Ahorita nos está pidiendo esto a través de esta pandemia, a través de esta situación. Muchas cosas no las comprendemos ni las vamos a comprender, pero y en el cielo nos daremos cuenta del porqué de las cosas. Porque Dios lleva muy bien las cuentas. En la economía de la salvación todo sucede para bien para aquellas personas que aman a Dios. Ahí está. Para las personas que aman a Dios, todo sucede para bien. Amar a Dios implica, decíamos, hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Ustedes vean, cuando nosotros hacemos algo es que me toca, es que siempre a mí me dejan hacer esto, que acaba uno haciendo las cosas pero los hace de mala gana. ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos de mala gana? ¿Cómo estamos? Pues amargados. Por eso hay gente que vive amargada. Porque, a ver, si de todos modos lo tienes que hacer, pues hazlo de buena gana, ser positivo, hacer la voluntad de Dios. Ahorita quisiéramos estar haciendo, viniendo, pero la realidad es otra. Bueno, pues ya ni modo, ya me quedo aquí en la casa encerrado. Se amarga la existencia. No, hacer la voluntad de Dios, que nos cuesta a todos, pero ofrecerlo aún en esos momentos que no entendemos. Dicen, de hecho, ahorita es momento como de resistencia ante el mal. Es como de resistencia. Ahorita es momento de crecer hacia adentro. Eso de decir, no, pues es que me sobra tiempo, me aburro y no tengo nada que hacer. Pues hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo de cara a la eternidad. A ver, ¿qué podemos hacer para crecer, para hacer la voluntad de Dios? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo crecer en estas circunstancias concretas? Por ejemplo, algo que les insiste mucho San Pablo a Timoteo y Tito es de cuiden el tesoro que se les ha confiado, o como él llama, el depósito de la fe. Cuídenlo. Nosotros, ese depósito que tenemos de la fe, pues nos ha llegado después de 2000 años, cerca de 2000 años, gracias a que a lo largo de la historia se ha custodiado ese depósito. Ese depósito de la fe que contiene lo que es la Biblia y lo que es la tradición, una es la palabra escrita y otra es la palabra oral,
pero ambas son palabra de Dios. Ese depósito de la fe le fue concedido al magisterio, al Papa y los obispos en comunión, para que cuidaran ese depósito, para que lo interpretaran y para que lo enseñaran con autoridad. Depósito de la fe. No se puede tocar ese depósito de la fe. Por eso cuando gente que ni es católica, pero ni le interesa ser católica, dicen, es que si la iglesia cambiara esto, es que si la iglesia cambiara lo otro, es que si la iglesia cambiara, ¿por qué va a cambiar? La iglesia no puede cambiar, el Papa no puede cambiar, el Papa no puede cambiar ese depósito de la fe, los obispos no pueden cambiar ese depósito de la fe. De hecho, lo que se hace a lo largo de la historia es simplemente estar explicitando, estar como desmenuzando ese depósito para hacerlo más comprensible. Pero si nosotros vemos lo que se creía en el siglo I, en el siglo II, a lo largo de la historia hasta nuestros días, no ha cambiado nada. De hecho, cuando se habla de los dogmas, dicen, no es otra cosa más que así como una persona, cuando esté en el vientre materno, cuando apenas empieza a formarse la persona, pues cuando apenas se unen los gametos, el espermatozoide y el óvulo, ahí está una célula, pero ahí todavía no se ve la persona. Pero ahí ya está toda la carga genética. Con el paso del tiempo se van desarrollando esas células y unas se organizan para hacer piel, otras para hacer ojos, otras para hacer corazón, otra para hacer huesos, etc. Con presto va pasando el tiempo, se va ya viendo la persona. Se ven las manitas, se ven la cabeza, se ve los pies, etc. Ya cuando nace, pues ya va creciendo. Pero es la misma, lo mismo en la fe. Ese depósito de la fe no cambia, se va desarrollando con el paso del tiempo. Entonces, por ello, eso que le encomendó San Pablo a Timoteo y Tito, que cuidaran ese depósito, eso de renovar, reavivar ese don de Dios, es también lo que nos toca a nosotros, hermanos. Que con esa ilusión, con ese entusiasmo, transmitamos a la siguiente generación ese depósito que hemos recibido. Somos un eslabón en la cadena de la transmisión de la fe a la siguiente generación. No dejemos que ese eslabón se rompa. No dejemos que se rompa la cadena de la transmisión de la fe. Estaba viendo un video el día de ayer es una pena cómo están muchas iglesias en países que tradicionalmente fueron católicos. Es una pena ver cómo muchas iglesias las tienen de bibliotecas, de restaurantes, de bares, una pena, una vergüenza. Cómo las tienen de bibliotecas, de cosas malas. Y dan estadísticas. Países que tradicionalmente fueron católicos y que de hecho no se entiende su ser si le quitan lo católico. De hecho, por eso les decía Juan Pablo II, Europa, sé lo que eres, vuelve a tus raíces. Y decían este documental, más del 40% de las personas son ateas. ¿Gracias a qué? A que no transmitieron la fe los papás a los hijos. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y pues miren, no hay que ser catastróficos, ¿verdad? Pero esto de la pandemia como que es una sacudidita. Decir, a ver, ubícate. El hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va. Voltea a Dios. La criatura sin el Creador desaparece. Voltea a Dios. Así que, hermanos, ese depósito que recibimos de la fe, conservémoslo, cuidémoslo y transmitámoslo a la siguiente
generación. Pues pidamos hoy la intercesión de estos santos, Timoteo y Tito, obispos, que así como ellos conservaron ese depósito de la fe y lo transmitieron con mucha ilusión, con mucho ímpetu, así también pidámosle hoy al Señor que nos conceda esa alegría, ese optimismo, ese fervor de transmitir a la siguiente generación ese depósito de fe que nosotros recibimos. Que así sea.